Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este jueves 8 de mayo. Hoy es el día de San Víctor, así que felicidades a todos los Víctor, especialmente a todos aquellos que nos escuchan y que son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, hoy va a ser de nuevo una mañana y una jornada frenética informativamente hablando, y el foco debemos situarlo de nuevo en el Vaticano, donde estaremos pendientes de la segunda fumata tras la fumata negra de ayer, la fumata negra de ayer. Fíjense. Della Cappella Sistina, una fumata nera, Ignazio Grau. È nera indubitabilmente la fumata, quindi hanno votato, hanno fatto il primo scrutinio. I tempi fumata nera, decían en la RAI, en esa transmisión en directo, emocionante, muy emocionante. Y entre las 12 y la 1 de la tarde tendremos de nuevo una nueva fumata, y en este caso no sabemos si será nera otra vez o bianca. Desde luego todos los expertos vaticanistas nos dicen que durante la jornada de hoy o incluso la de mañana por la mañana podríamos tener nuevo Papa, podríamos volver a escuchar aquello de Habemus Papa. En el Congreso de los Diputados, de nuevo, se centra también hoy la actualidad informativa. Se pretende sacar adelante ese Real Decreto de ayudas a los aranceles, y para ello Sánchez necesita el apoyo de los 7 diputados de Junts. Es el segundo foco informativo de la jornada. En una jornada en la que me van a permitir que les cuente cómo está el tiempo. Los chubascos se van a repartir prácticamente en toda la península porque regresan las lluvias. Tenemos alerta amarilla por fuertes tormentas en Galicia, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y la región de Murcia. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de los 18. La máxima nacional se registra en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife con 25, la mínima en León con 2. Creo que su comparecencia de hoy, 7 de mayo del año 2025, aquí en este Congreso, va a quedar registrada en una de las páginas más oscuras de la historia de nuestro país. Usted va a pasar a la historia como el presidente del Gobierno que hizo el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país, el que impulsó el belicismo y el régimen de guerra. Bueno, por primera vez he de decirles que estoy absolutamente de acuerdo con Yone Belarra. Ayer le dijo al presidente en su intervención lo que acaban de escuchar, que pasaría a engrosar la lista de los discursos más oscuros del parlamentarismo español. Y tiene razón, el problema es que la suya propia y la de sus jefes de filas, es decir, la terna formada por Montero, Iglesias y Belarra, también han protagonizado unos pocos. Solo es sí o la defensa de la ley suelta violadores, que pasa por ser, por cierto, una de las leyes más siniestras de nuestra historia, de la que ya nadie habla y, lo que es más grave, de la que probablemente ya nadie se acuerda. Pero tiene razón Yone, Pedro Sánchez se ha convertido en un ser siniestro al más puro estilo a lo presidente, al más puro estilo Maduro, que nos narcotiza con una sesión meeting que se prolongó por espacio de 6-7 horas y que no aportó absolutamente nada. Ni conclusiones, ni soluciones, ni exigencia de responsabilidades. Humo, puro humo negro, como dirían en el Vaticano, como la fumata que ayer se pudo ver, y si me lo permiten, guardando eso sí las distancias y por supuesto el máximo de los respetos, el problema es que fuese fumo negro el que nubla el horizonte de algunos incapaces de ver el daño que Pedro Sánchez está haciendo a España. La intervención del presidente del Gobierno tuvo, yo creo que 2 partes, o 3 partes, pero bueno, 2 bloques muy diferenciados, claramente diferenciados. Una primera parte clásica, mitinera, que a muchos situó de nuevo en un escenario electoral que quizás sea posible en un futuro no demasiado lejano, y donde se enmarcan todas las mentiras, todos los mantras, todos los bulos desmentidos por expertos sin base científica, y que sin embargo el presidente del Gobierno continúa ondeando con vigor en el hemiciclo. Porque queremos asumir esas responsabilidades políticas, exigirlas también, y sobre todo porque queremos usar esta experiencia para mejorar de los lobistas legítimos que hay fuera de estas Cortes Generales y que defienden sus intereses de las grandes empresas energéticas propietarias de estas centrales nucleares, y también de los lobistas políticos que tenemos en estas Cortes Generales. Lo cierto es que en la actualidad no hay un solo estudio serio, insisto, ni un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España.
Este gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos. Lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. Y la más rastrera, la populista y yo creo que la más peligrosa, donde Sánchez apela a una ciudadanía modélica que, aunque no tenga nada, es feliz y que sitúa al presidente del gobierno en la cumbre putinesca junto a Maduro, Xi Jinping y Díaz-Canel. Es cierto que en las series de Netflix, en las series de ciencia ficción, nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido en el caso de España. Y quiero poner en valor el trabajo de vecinos y vecinas de pueblos como Alcandre, como Flix, como Hornachuelos, como Malagón, como Mesas de Guadalhora o como Tocón. Me gustaría, señorías, que el nombre de estas localidades quedara recogido en el diario de sesiones como evidencia histórica de que la mal llamada España vaciada pues está en realidad llena de personas solidarias y generosas. Dice el refranero universal que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse cada vez que caemos. De hecho, señorías, la rápida recuperación del suministro eléctrico es la prueba misma de la fortaleza del sistema. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, la Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Con todo, lo peor, bajo mi punto de vista, lo peor de esas casi 7 horas de debate, de esas casi 7 horas de palabras al aire, fue este momento. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Bueno, hay que ser rastrero, hay que ser ruin, hay que ser poco empático, tener carencia de empatía, o hay que ser otra cosa que prefiero ahorrarme para hacer este comentario. La referencia a los no muertos, es decir, como en Valencia, como en el COVID, como con la ETA y esos 350 asesinatos que quedan aún por resolver. Si no hay muerto, no hay crimen, por tanto, no hay responsabilidad que asumir. Y es en este punto donde nos lleva el presidente del Gobierno, que alcanza su cenit, su cota máxima, su punto de máxima crueldad y de lejanía. ¿Y cómo estuvo la oposición? Bueno, pues yo considero que en forma bien, pero en el fondo en ocasiones bastante mal. No se puede criticar la gestión del Gobierno y defender al mismo tiempo la imposición en energías renovables, como Feijóo pareció hacer en algunos momentos de su intervención. He de decir que es verdad que tuvo algunos estelares en donde los palos fueron a diestro y siniestro absolutamente hacia el presidente del Gobierno, pero ese momento de defender también las energías renovables, cuando su imposición máxima en España ha provocado lo que ha provocado, que es el gran apagón, yo creo sinceramente que sobraba. Vanessa Vallecillo, Sergio Heras, ¿qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Rosana. El Partido Popular pide la dimisión de Beatriz Corredor y de Sara Agesen por su gestión al frente de Red Eléctrica y del Ministerio de Transición Ecológica durante el gran apagón. Usted jamás será responsable de nada, le dijo el presidente de los populares al presidente del Gobierno, al que acusó de creerse todopoderoso y de ignorar a los expertos. Santiago Abascal, por su parte, pidió a Sánchez su dimisión y le responsabilizó de una política criminal que causa muertos. El apagón moral es estratosférico, pero se ve tanto el truco que ya no da miedo a nadie. Apagón, Sánchez apunta a ciberataque, Red Eléctrica lo descarta. Trenes, Puente apunta a sabotaje, la Guardia Civil niega y investiga un robo común. Si de verdad se creyeran todo esto lo que dicen, ¿qué hace el ministro de Interior todo tranquilo con el móvil? Debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido. Debería comparecer, señor Sánchez, para presentar su dimisión, porque han muerto 5 españoles, probablemente más, nunca lo sabremos. Pero sin embargo parece que le tenemos que dar las gracias por los que no van a morir en el futuro gracias a sus políticas. Es lo que ha dicho en la tribuna, no le da vergüenza. ¿Pero usted de qué va? Fallaron en la previsión, en la reacción, en la transparencia y aún se felicitan. El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano.
A él igual le vino bien el día que le procesaban por corrupción. Todo está amenazado porque el señor Sánchez no es un presidente del gobierno, es una calamidad histórica para España, es una calamidad antidemocrática que está destruyendo este país a la misma velocidad a la que se han enriquecido familiares, amigos y compañeros de partido. De verdad he de confesarles que cada vez que tenemos que preparar un mix como el que acaban ustedes de escuchar, en donde se puede escuchar a los dos líderes de la oposición del centro derecha en nuestro país, que están, no sé si condenados a entenderse u obligados a entenderse, hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad por nuestra parte, porque si de ellos dependiese, desde luego, esta unión, este mix de cortes, como lo llamamos nosotros, sería prácticamente imposible. Desde aquí, bueno, apelo a la responsabilidad de los líderes de estas dos formaciones, del Partido Popular y de Vox, para que en esa ocasión que tienen histórica, esa ocasión que tienen absolutamente primordial este fin de semana, y es el sábado, en esa concentración convocada por la sociedad civil en contra de las políticas de Sánchez y a favor de la convocatoria electoral, de nuevo caminen unidos, o al menos hagan algún tipo de declaración en conjunto sin arremeter el uno contra el otro. Vamos, que no torpeden la concentración de este sábado, que ojalá sea numerosísima en Madrid, en la Plaza de Colón de Madrid. Apelo a su responsabilidad. Los socios del gobierno, bueno, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? Oscilaron entre el antisemitismo, la nacionalización y la expropiación. Fingieron una falsa indignación en torno a la contradicción posterior que luego se pudo ver en el siguiente debate sobre la inversión en defensa. Es decir, una auténtica calamidad. Vamos a escuchar a Verónica Martínez Barbero, que es la portavoz de Sumar en ausencia de Yolanda Díaz, que por cierto se ha ido a Roma para mantener, dicen que reuniones de nivel medio, de bajo nivel. Entiendo que no será con los cardenales, no lo sé, cualquiera sabe, lo mismo nos sale desde el cónclave Yolanda Díaz a hacer unas declaraciones, pero la vicepresidenta no estuvo ayer en el hemiciclo, lógicamente en una ausencia que estaba preparada, en una jornada en donde tenía que estar la vicepresidenta del Gobierno y líder de momento de Sumar. Vamos a escuchar también a Yone Belarra, a Rufián y a Nogueras. Por eso, y más que nunca, necesitamos una fiscalidad energética. Las grandes empresas deben contribuir de manera justa al desarrollo y al mantenimiento de las infraestructuras. No podemos permitir que el coste de la transición recaiga únicamente sobre las familias y los pequeños consumidores. El oligopolio eléctrico, el señor Sánchez Galán, la señora Corredor, el señor Reinés y el resto del oligopolio le están diciendo a la gente de este país que mandan más que el gobierno y que mandan más que el presidente del gobierno, y eso no nos lo podemos permitir como país. ¿Las nucleares son más baratas? No. ¿Las nucleares son más seguras? No. Pero las nucleares hacen ganar muchísimo dinero a muchísima gente que a ustedes aquí al final les pagan por decir y por votar según qué cosas. Así de claro. Y ahora, después del apagón, siguen vendiendo la misma moto. Porque aquí, hoy, se están defendiendo intereses aún más oscuros que el apagón. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas del apagón? Y una semana más tarde no ha dado ni un solo dato nuevo que no se hayan publicado en los medios de comunicación. Y obviamente no ha respondido a la pregunta objeto de esta comparecencia. A mí me encanta escuchar al experto en energías, Gabriel Rufián, hablarnos de la energía nuclear, hablarnos de lo que cuesta la energía nuclear, del coste que tiene y de lo que se enriquecen algunos por la energía nuclear. De verdad es que a este punto hemos llegado, a escuchar al experto en energías en el Congreso de los Diputados, que es Gabriel Rufián. Bueno, pero este es el panorama. ¿Y qué sucedió ayer? Bueno, pues que asistimos a un pleno maratoniano, cerca de 7 horas, en donde cada uno fue a soltar lo que tenía que soltar, en donde no se produce ningún tipo de debate y en donde un debate y una cuestión importantísima, que era la que iba a centrar fundamentalmente la sesión ayer en el Pleno, que es esa inversión en defensa, quedó absolutamente diluida, ¿no?, en esta especie de macro pleno ómnibus con un montón de cuestiones que se abordaron. En fin, la situación de la defensa es absolutamente retrógrada. El otro día, en la conexión que hicimos con Ucrania, con Alberto Rojas, el enviado especial del diario El Mundo al frente, nos explicaba que mientras en el frente en Ucrania, en la guerra, hay jóvenes que están ya construyendo drones
con impresoras 3D por valor de 1.500 euros, que incluso pueden hacer ataques a 30 kilómetros de distancia. A 30 kilómetros de distancia, aquí estamos debatiendo si compramos balas, armas que se encasquillan y material absolutamente obsoleto. Cuando en el frente, gente y chavales preparados, informáticos ucranianos de 20 años, 21 años, están imprimiendo drones 3D que ya están haciendo operaciones, intervenciones militares a 30 kilómetros de distancia. Lo comparaba con el descubrimiento de la pólvora, lo que está suponiendo la guerra en Ucrania en esa revolución, digamos, armamentística. Bueno, esto es lo que sucedió en este debate, que es en principio para lo que se había convocado el pleno de ayer. Un debate de suma importancia, como iba a ser el de la inversión en gasto militar a la que Sánchez se ha comprometido en Europa, quedó prácticamente en un tercer plano. Sánchez conseguía el cierre de filas con sus socios, centrando el discurso en cargar contra las nucleares. Sin embargo, ha sido la oposición la encargada de mantenerlo en la palestra y de obligar a tomar posiciones a los socios de investidura. Feijóo ponía de manifiesto esa división interna que posteriormente escenificaban Podemos y Sumar. Los de Yolanda Díaz se felicitaban por haber conseguido que el gobierno ya no venda armas a Israel, al tiempo que Podemos acusaba a Sánchez de colaborar con un régimen genocida. El presidente asegura que no se compran armas en Israel, sino que se reparan. Usted nos pide el apoyo y no le apoya a sus ministros. ¿Que le apoye cómo? Si no nos dejan votar. ¿Y qué plan exactamente? ¿Dónde está la memoria económica? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el contenido? ¿Dónde está el calendario? ¿De qué partidas va a detener los primeros 10.000 millones? Hay que ser cínico, porque comparece usted aquí con esa gente. ¿Qué le dice luego al señor Zelensky sobre el gas que le compramos a Rusia? Hoy quiero reivindicar la pelea dada por este grupo parlamentario, por mi grupo parlamentario, por los ministros y ministras de Sumar, para que se respete inequívocamente el compromiso de no comprar armas a Israel. Dijimos que no íbamos a permitir que mientras se comete un genocidio en Palestina, España comprara material bélico a quienes violan sistemáticamente el derecho internacional, y lo hemos conseguido, y seguiremos trabajando para garantizar que ni ahora ni en el futuro haya compra de armas a Israel. Y si algún ministerio, como hizo el de Interior, tiene la intención de incumplir dicho compromiso, nos volveremos a plantar. Le pido que hoy suba aquí y diga de una vez la verdad, que ha mantenido la compra, la venta y ha permitido el tránsito de armas con destino a Israel, y que va a pararlo de inmediato, acuerde un embargo formal de armas y rompa de una vez por todas las relaciones con Israel. Hablamos, señorías, para que nos hagamos una idea, y también los españoles y españolas, de piezas que salen de nuestro país, que van a una empresa israelí, que se reparan y que vuelven a nuestro país. Por tanto, no se usan por parte del ejército israelí ni por parte del Estado de Israel. Bueno, el antisemitismo de la Cámara y del Congreso de los Diputados es tan evidente. Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando viaja a Israel, le preguntan por la nacionalidad, dicen que es español y la gente tuerce el gesto. Bueno, es que el antisemitismo que se está demostrando en este país queda en evidencia en una sesión como la de ayer. En cualquier caso, hay que explicar también que si en una de las declaraciones o en uno de los momentos más acertados, brillantes de Feijóo ayer, cuando le recordó al presidente del Gobierno que el mejor o el más beneficiado del apagón del pasado lunes, o el único beneficiado del apagón del pasado lunes, fue su hermano, de la sesión de ayer la beneficiada fue su mujer, porque ayer conocíamos precisamente la última decisión del juez instructor del caso Begoña Gómez, que directamente no admite aquellos recursos presentados para dejar de investigar a la mujer del presidente del Gobierno en el rescate, en la causa que se lleva sobre el rescate de Air Europa. Concretamente en lo relativo a su mujer Begoña Gómez y a su papel en ese rescate de Air Europa. Esto al mismo día que Peinado ha señalado hechos delictivos que apuntan directamente a la mujer del presidente del Gobierno. El magistrado se ha visto obligado a aclarar que no va a dejar de investigar el rescate de Air Europa y puntualiza: hacerlo no es un capricho de este instructor. Rechaza así los recursos de la Fiscalía y de Begoña Gómez, que le instaban a dejar la causa. Añade además que ese rescate podría haberse realizado en el marco de una conjetura y que no se puede negar que hay hechos nuevos en la investigación, como la llamada personal que reconoció haber realizado Hidalgo a Begoña Gómez, que no se pueden obviar. Cayetana Álvarez de Toledo llevaba este asunto a la sesión de control con una extensa enumeración de toda la corrupción que afecta al entorno del
del presidente del Gobierno. Respondía Félix Bolaños. El retrato robot del enchufado sanchista. 1. Ser familia del presidente o amante de algún ministro. Ejemplos, la meretriz Jessica o el maestro Azagra, alias el hermanísimo. Los dos cobraban sin saber dónde estaban sus despachos. 2. Ser devoto del líder. Beatriz Corredor fundió España negro. Dice que no sabe qué pasó, pero sí que no volverá a pasar eso que no sabe qué pasó. 3. No tener demasiados conocimientos técnicos porque, cuidado, a lo mejor es contraproducente. La frase es de una tal Pilar Lucio que pasó de una consejería de igualdad al Consejo de Seguridad Nuclear. 4. No tener dignidad, es decir, aceptar cualquier humillación. Esto que lo explica el señor Marlaska. 5. No tener vergüenza. Tesanos, un hombre capaz de firmar una encuesta flash según la cual el apagón catapulta al PSOE. 6. No tener límites, ni éticos ni legales. García Ortiz, un fiscal general imputado que destruye pruebas como un delincuente profesional. 7. No asumir responsabilidades. Al revés, señalar a un culpable imaginario. La polarización como un mecanismo de blindaje. Ahí brilla el señor Puente. Y 8. No tener futuro. Sí, usted mismo, señor Bolaños, cada vez más cercado y más desaforado. ¿De verdad piensa cargarle a su número 2 el muerto de la contratación corrupta de la asesora de Begoña Gómez? Sigue con sus insinuaciones. Mire, usted tiene las mismas pruebas para acusarme a mí que yo a usted de zoofilia, pedofilia o incesto. Las mismas. Pero yo no hago insinuaciones como usted sí hace. Esto de desear que vayan a prisión personas inocentes solo pasa en las dictaduras, en la de Videla o en la de Franco. Pregunta en casa, igual le dicen cómo era eso. Bueno, fíjense ustedes la precisión de Cayetana Álvarez de Toledo, además que fina, ¿no? Meretriz, ¿no? Eso por no decir puta, prostituta, en fin. Bueno, meretriz, que queda como más fino, ¿no? Pero es evidente y es clara, ¿no? De insinuaciones nada. La lista ha sido clara. Vamos, no hay ningún tipo de duda. Y el nerviosismo de Félix Bolaños. Es que el cerco que se está haciendo en Moncloa por parte del instructor del juez Peinado al presidente del Gobierno ya alcanzó esta semana un paso más y un escalafón más en la imputación de Francisco Martín, del delegado del Gobierno en Madrid. Y es que al lado del delegado del Gobierno en Madrid y del asesor, que les vimos a los dos tan contentos y tan felices en las 4 estaciones, en ese documental que finalmente solamente pudo emitir el diario El País porque nadie lo quería emitir, nadie lo quería comprar, es que esa felicidad se puede acabar dentro de poco. Y a su lado está Bolaños, y solamente por encima de ellos está Bolaños y el presidente del Gobierno. Y el juez Peinado va despacito, 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 pero va sobre seguro. Y esta es la realidad y se traslada lógicamente en sesiones como la de ayer en el hemiciclo, donde es evidente el nerviosismo del triministro del Gobierno de España. En fin, son las 7:23. Vamos a despegar con Iberia. Oye, ¿y este verano qué plan hay? ¿Y si este verano vamos por fin a Grecia? Atenas, Mykonos, Santorini. ¿Y qué te parece Corfú? Que el verano no te pille sin destino. Reserva ya tu vuelo entre los más de 140 que puedes encontrar en iberia.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. 7:33 de la mañana, 6:33 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos los que se incorporan a esta hora a Es la Mañana de Federico. Les vamos a acompañar como siempre hasta las 12 del mediodía con toda la información, también con todo el entretenimiento y por supuesto la crónica rosa a partir de las 10:15 aproximadamente con Isabel González. Chubascos generalizados en toda la península, serán más probables e intensos por la tarde en la zona centro y en el este, así que muchísima precaución porque están en alerta amarilla precisamente por fuertes tormentas Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y la región de Murcia. A esta hora en el centro peninsular tenemos 9 grados, vamos camino de los 18, la máxima nacional se va a registrar con 25 grados en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife y la mínima en León con 2 grados.
questo momento vediamo levarsi dal comignolo della Cappella Sistina una fumata nera, Ignazio Ingrao. È nera indubitabilmente la fumata, quindi hanno votato, hanno fatto il primo scrutinio, i tempi sono andati più... Indudablemente es negra, decía el presentador de la RAI. Claro, es que ese humo, verdaderamente los productos químicos que se utilizan ahora para hacer el negro o el blanco, antes, hace muchísimos años, lo que se utilizaba era el agua, ¿no? Se mojaba la paja o no se mojaba, era paja, mojada o seca, ¿no? Y era lo que hacía el que el humo fuese más oscuro o más blanco. Pero claro, ahora el producto químico lo que hace es que tiñe absolutamente ese humo que sale de la chimenea de la Cappella Sixtina, como decía la presentadora. Bueno, hoy tendremos de nuevo otras votaciones y será sobre todo a partir de las 12 del mediodía hasta la 1 aproximadamente de la tarde, Silvia, cuando tengamos que centrar nuestra atención de nuevo en el Vaticano. Sí, como dices, los cardenales se reunirán de nuevo en la Capilla Sixtina en torno a las 9:30 y sabremos el resultado de las votaciones alrededor del mediodía. El plan prevé hasta 4 sufragios al día y 2 fumatas. La segunda sería alrededor de las 7 de la tarde. Los expertos consideran que hoy mismo podríamos conocer el nombre del nuevo obispo de Roma. Ante los rumores que apuntan a la elección de un papa italiano, Eric Frattini, en Casa de Herrero, explicaba que el trabajo de los lobbies y las relaciones con el comunismo chino pueden suponer un problema para esos candidatos. En el 2018, Pietro Parolin es enviado por Francisco con la orden de cerrar un acuerdo secreto por el cual aceptarían una única jerarquía eclesiástica católica en China, elegida por el Partido Comunista Chino, pero la única condición que pone es que los nombramientos tendrían que ser ratificados por el Vaticano. Claro, eso deja en un mal punto al sumo pontífice. Quiere decir que deja el propio Vaticano a un gobierno, que es el chino, que elija la jerarquía católica de ese país. Y que es comunista. Y que es una dictadura totalitaria comunista. Bueno, el caso es que muy interesante, desde luego, la entrevista que le hizo ayer Luis Herrero a Frattini. Se publica su libro Cónclave. Saben ustedes que él fue uno de los asesores precisamente para elaborar la película Cónclave, que de nuevo otra vez está de plena actualidad debido a la situación que estamos contándoles en directo de esa elección del nuevo Papa. Él rehuye un poco de esa labor de asesoramiento que hizo de la película Cónclave, porque es verdad que si bien la primera parte del film está muy bien recreado y todos esos lobbies que él describía en ese corte de sonido que acaban de escuchar, así se explica luego la segunda parte, bueno, pues ya ahí se enreda un poco y él reniega un poco de lo que es el guión de la película. Pero en cualquier caso, bueno, es uno de los grandes conocedores de lo que allí sucede, un gran vaticanista, y la entrevista, como les digo ayer con Luis, fue muy, pero que muy interesante. Hoy tenemos otra cita informativa, una al Vaticano, ahí estará uno de nuestros focos informativos, la otra en el Congreso de los Diputados. Hoy se debate ese Real Decreto sobre las ayudas a los aranceles impuestos por Trump. Hoy habrá novedades también, nos lo contaba antes Daniel Muñoz a las 6 de la mañana, sobre los aranceles que se van a imponer al Reino Unido, y esto será también novedad en las próximas horas. Y veremos a ver qué es lo que sucede, porque aunque parece que el Gobierno lo tiene todo bien atado con esos 7 votos de los diputados de Junts, claro, de Junts, de Puigdemont, uno se puede fiar hasta donde se puede fiar, y hasta el último momento no está nada escrito. Esa desconfianza ha llevado al ministro Cuerpo a cerrar una reunión justo antes de la votación con los representantes del partido de Puigdemont. Quiere asegurarse de que Junts votará a favor después de que el Gobierno, a cambio de su apoyo, se comprometiese a destinar el 25% de las ayudas a empresas catalanas. Podemos se abstendrá. Ayer en el Congreso, PSOE y Sumar presionaban a Feijóo. La guerra arancelaria unilateral e injustificada que está planteando la administración estadounidense. Dele una vuelta y le pido por favor que rectifique y que apoye la convalidación del Real Decreto Ley de Aranceles. Habla usted de los aranceles y se queja de que vayamos a votar que no. Oiga, usted, que es el autor de la patente del no es no, ahora me dice que me tengo que abstener. Esto es una cosa sorprendente. Señor Cuerpo, parece que el señor presidente está boicoteando cualquier posibilidad de dialogar. Bueno, este es otro de los momentos estelares de la jornada de ayer, y hubo un nombre que sonó muchas veces ayer en el hemiciclo, y fue el de Carlos Mazón. Era el argumentario que había distribuido el Partido Socialista. También parece ser que lo distribuyó entre sus propios socios de gobierno, porque a la lista de el atentado del 11M, a la lista del Jack 42, a la lista del Prestige, se unió también Carlos Mazón. Y es que
verdaderamente el Partido Popular tiene un problema en Valencia y tiene un problema con Carlos Mazón. Lo realmente sorprendente es que luego por la noche, en una emisora de radio, en Onda Cero en concreto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofreció una entrevista y cuando fue preguntado por la posible dimisión de Carlos Mazón, si es imputado, el presidente del Partido Popular eludió la respuesta. Y más o menos vino a decir que Sánchez había dejado abandonado a Valencia y a los valencianos, cosa que es cierta y es verídica, pero también es cierto y verídico que Carlos Mazón, pudiendo solicitar el estado de alerta, de alarma nacional, de situación de alerta nacional a todos los niveles al presidente del gobierno, si necesita mi ayuda que la pida, no lo hizo. Y esto fue fundamental en el transcurso, sobre todo de las primeras horas, de las primeras jornadas, y en ese momento la intervención era absolutamente necesaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay un expresidente del gobierno valenciano, el señor Francisco Camps, que va a aprovechar la situación, la suya personal y también la concreta del Partido Popular al que pertenece, y se va a presentar a liderar el Partido Popular de Valencia en un acto que ya está organizando y que promete ser multitudinario el próximo sábado. Si todo apunta a que Camps va a presentar esa candidatura para presidir el PP valenciano este mismo sábado en un gran acto, el sábado 10 de mayo. El expresidente de la Generalidad Valenciana está movilizando a sus seguidores para celebrar los 30 años de la primera mayoría absoluta del PP en la región. Un desafío a la actual dirección, a la que pretende sustituir. Fuentes próximas a Camps aseguran que el objetivo no es ir contra Mazón, sino que considera que el partido así no funciona. No está previsto que miembros de la Dirección Nacional acudan a ese evento. Bueno, y ante esto, ¿qué va a hacer Feijóo? Ante esto, ¿cómo va a actuar la Dirección Nacional del Partido Popular? Bueno, Francisco Camps sigue siendo una persona que concentra muchísima atención y muchísimos seguidores y muchísimos fieles. Fue durante muchos años presidente de la Comunidad Valenciana y ahora mismo es su pretensión liderar un nuevo proyecto que en paralelo surja a la candidatura y a la presidencia de Carlos Mazón, al margen también, pues, por supuesto, de la presidencia de Feijóo al frente de los populares a nivel nacional. Como digo, el Partido Popular y Feijóo tiene un problema en Valencia, no lo quiere afrontar. Ayer se vio en el hemiciclo, se comprobó en la posterior entrevista que ofreció su presidente y se verá este fin de semana en Valencia. Mañana nosotros vamos a Valencia, mañana nosotros vamos a hacer ese programa especial con las víctimas y los afectados de la Dana, coincidiendo con el estreno del documental, del cual mañana se van a poder ver los 2 primeros capítulos de los 4 en total que ha realizado y dirigido nuestra compañera Vanessa Vallecillo, teniendo como base o como origen el guión de todos esos programas que puntualmente los martes y los jueves desde el mes de enero vino realizando aquí Vanessa Vallecillo, junto con el equipo, lógicamente, de técnicos de sonido, cámaras, de edición, de postproducción, de grafismo de esta casa. Creo que el producto, porque he tenido posibilidad de verlo en las últimas horas, es realmente extraordinario. Les aconsejo y les recomiendo fervientemente que lo vean a partir de mañana a las 10 en punto, que es cuando se va a estrenar, pero nosotros mañana estaremos en Valencia y luego les diremos dónde y cómo y de qué manera nos pueden seguir y nos pueden ver. Bueno, esto en España. En Rusia se prepara para desfilar, para realizar y celebrar el famoso desfile de la victoria, mañana viernes 9 de mayo, y para eso, bueno, pues Putin ha celebrado y ha convocado esa cumbre putinesca en donde se han juntado lo peor de lo peor de lo peor del planeta y en donde virtualmente parecía en algún momento incluso estar el propio Pedro Sánchez. Pero bueno, esto lo hemos visto en las últimas horas y mañana será ese día grande. Sí, el ejército ruso no ha sido capaz de llegar hasta la región de Dnipropetrovsk para conmemorar la efeméride. Hasta Moscú se han desplazado 30 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Xi Jinping, Lula da Silva, Nicolás Maduro o el esloveno Robert Fico. El Kremlin asegura que respetará la tregua que ellos mismos han planteado a Ucrania para estas fechas, aunque la última vez el ejército ruso la incumplió, ya que las últimas horas han atacado a Kiev. Todo ello mientras Ucrania lleva días atacando la capital rusa con drones, poniendo bajo el foco lo que pueda ocurrir en el desfile. El régimen de Maduro en Venezuela ha asaltado esta noche el domicilio de Magali Meda, una de las dirigentes opositoras que fue rescatada ayer en la embajada argentina, donde estaba alojada o donde estaba protegida por el gobierno de Milei. El ataque tuvo lugar minutos
minutos después de que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, asegurase que la operación de rescate de los 5 opositores fue una negociación, algo que los disidentes niegan tajantemente. Y las autoridades de Pakistán elevan a 31 muertos y 57 heridos el balance de víctimas por los ataques lanzados el martes por las Fuerzas Armadas de India. El gobierno pakistaní ha asegurado que los asesores de seguridad nacional de ambos países han mantenido conversaciones, aunque han advertido de que habrá respuesta, mientras Washington se ofrece como mediador para cesar los ataques entre dos países con armamento nuclear. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con ese resumen de la prensa económica, como siempre empezando por Libre Mercado, y leo el siguiente titular. La verdad es que se me ha congelado la sangre. La fundación del único experto en energía que defiende a Sánchez, sí, el único experto en energía que defiende a Sánchez por el apagón, recibió 800.000 euros en subvenciones. Nada más y nada menos. Sí, había que rebuscar y mucho para encontrar a algún especialista o supuesto especialista que defendiera que Red Eléctrica no tuvo nada que ver, que defendiera que el problema de las energías renovables, fotovoltaica y eólica dentro del mix energético no generará problemas, porque ahí están todos los informes que lo dicen, ahí tenemos a todos los especialistas que hemos consultado y que nos dicen precisamente el problema técnico que suponen. Bueno, pues había que encontrar a uno que defendiera que lo que dice el presidente del gobierno y el ejercicio que hizo ayer en el Congreso eran lo que había que defender. Bueno, pues lo tenemos, es Fernando Ferrando, y él es el que está insistiendo en que mantengamos la calma, que aprendamos de esto. Nos suena, ¿no? No se preocupen ustedes, no sabemos qué ha pasado, pero hemos aprendido de ello, hemos tomado las medidas necesarias y no volverá a suceder, que fue el discurso que hizo Beatriz Corredor. Mantengamos la calma, sí, aunque esté usted encerrado en un ascensor, esté conectado a un respirador. Muestre civismo sí, y... Sí. No tenga comida. No sé qué. Bueno, pues según las propias cuentas anuales del organismo que dirige Fernando Ferrando, en 2023, último año con datos disponibles, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó la friolera de 473.808 euros en subvenciones, de los que la mitad, 236.904, están imputados a ese año y la otra mitad pendientes de imputar, con lo cual era el Ministerio, entonces de Teresa Rivera, quien regó de subvenciones a este Fernando Ferrando y su fundación científica, que es la que está avalando con mucho ímpetu las labores del Ejecutivo. Eso sí, se ha hecho el recorrido por todas las tertulias posibles. Sí, el otro día recomendábamos a los oyentes el vídeo que Academia Play y Javier Rubio Donce ha hecho sobre el gran apagón, que es extraordinario, con esos dibujos maravillosos y la narración en off que solo ellos saben hacer. Yo hoy les recomiendo el vídeo que ha hecho Operador Nuclear, Alfredo García, al hilo de la intervención ayer de Sánchez, de todas sus mentiras y sus bulos, cómo el operador va desmintiendo y apuntando la realidad desde el punto de vista técnico y científico de todas las cosas y barbaridades que decía ayer el presidente del gobierno, y la verdad lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en redes sociales, es muy pero que muy recomendable. Lo bien que están las redes sociales cuando se utilizan para el bien, para enseñar a la gente y para instruir, es maravilloso, es un instrumento. Lo que pasa es que también se utilizan para el mal, esa es la pena. Sí. Bueno, así nació la consulta sobre la OPA de BBVA, salida al error de Junts y Sánchez, que esperaba el no del consejero Soler. Cuéntanos. Bueno, pues es otra de las informaciones que nos ofrece hoy Carlos Cuesta en la portada de Libre Mercado, que ya podemos leer en la portada de Libertad Digital, el cómo nació esto de que, cómo se le ocurrió que tenía una puerta abierta para hacer una consulta popular al más puro estilo chavista, para que todo el mundo decidamos sobre una operación en manos supuestamente de los propietarios de las dos compañías, que son a los únicos a los que todavía no se les ha consultado. Bueno, pues la OPA del BBVA y Sabadell obtuvo el aval condicionado de la CNMC gracias al voto sorpresivo de Pere Soler, consejero nombrado por Junts. Y este es el origen de la decisión que finalmente toma el Ejecutivo para no, digamos, tomar todavía una decisión que va directamente en contra de los intereses de aquellos que le dieron la investidura en el Congreso, que es lo que finalmente está detrás de la decisión del Gobierno. Muy interesante, por supuesto, siempre una decisión política, ¿no?, para, digamos, los intereses de los accionistas que estarán ahí pues absolutamente escandalizados, ¿no? Es que claro, que el Gobierno tenga que tomar la decisión para contentar a sus socios, a todos ellos, incluido a su presidente de la Generalidad, que es Salvador Illa, sí, para no aceptar una operación que tiene el plácet de absolutamente todo el mundo de momento,
y, claro, decir que no después de que la CNMC haya dicho que sí, pues tendría un coste que hace, bueno, pues inventarse esto de la cosa. Vamos a dar 2 o 3 titulares más, los que tú veas rápidamente. Precisamente sobre el asunto de la OPA, el Banco Central Europeo ha dicho que ve solventes a BBVA y Sabadell, tanto por separado como juntos. No ve de nuevo ningún problema para que se produzca esta operación, para que los accionistas sean los que finalmente deciden. Dice que está observando de cerca todo el proceso que rodea esta OPA, es decir, la fase 1 y fase 2 de la CNMC y la decisión del Gobierno de abrir a consulta pública. No se ha pronunciado sobre esto, si le parece bien o mal, simplemente ha dicho que lo está mirando muy de cerca. Ya sabemos que Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, de momento no pretende mojarse con este asunto, pero sí advierte que lo está vigilando muy de cerca, porque de hecho atentaría contra pues la libertad de operaciones que existen en el marco de la Unión Europea, a la hora de que los propietarios de las compañías tomen decisiones sobre sus propias compañías, ¿no? Y en El Economista, Powell da la espalda a Trump y habla de esta inflación antes de bajar los tipos de interés. Esta, era otra de las informaciones que esperábamos, y la guerra continúa entre Donald Trump y la Reserva Federal. A partir de las 9 te volvemos a escuchar con la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Te leemos en Libre Mercado. Son las 7:54, las 6:54 en Canarias. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información, con una entrevista muy interesante que nos sitúa en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, si me permiten, y luego empieza nuestra tertulia.